¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una transmisión más de Tardes de Café acá desde el Facebook del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. La semana pasada queríamos hablar de las neurofinanzas personales, pero por temas ajenos a la tecnología y a cosas que pasan de forma inesperada, no pudimos contar con la presencia de don Juan Diego Sánchez Sánchez, que es asesor financiero, empresarial, abogado e investigador, y quien hoy lo tenemos aquí con nosotros en Tardes de Café. Esperemos que no pase absolutamente nada para poder desarrollar este tema. Don Juan Diego, ¿cómo está? Hola, un gusto, buenas tardes. Pues en efecto, a veces las cosas se nos salen un poco de las manos y la semana pasada teníamos toda la intención y tuvimos un inconveniente de último momento, pero bueno, lo importante es que estamos por acá. Muy agradecido por la invitación, realmente muy honrado y pues a compartir un tema que es muy interesante realmente. Gracias a usted obviamente por estar hoy ustedes del colegio y yo de forma virtual, pero así es esto de lo que está pasando en el país y todas estas cosas. Pero bueno, invitar a las personas que si tienen alguna consulta, duda o pregunta o sugerencia, que don Juan Diego Sánchez pues pueda respondernos con respecto a las neurofinanzas personales, lo invitamos a que lo pueda hacer por medio del Facebook, acá en esta transmisión, para que usted también sea parte de Tardes de Café, como siempre lo hacemos. Don Juan Diego, yo creo que usted me hable acerca de las neurofinanzas. Digo yo, ¿verdad? Inventando, las neurofinanzas vienen así como de la cabeza, que hay que ponernos a ahorrar y que hay que programarnos, o cómo funciona este tema, porque el tema es un tema que la gente, sí, hay que ahorrar y todo eso, pero tiene su lógica y su tema, ¿verdad? Sí, correcto. En efecto, el tema neuro, en genérico, es decir, las neurociencias aplicadas a lo que es la conducta humana y particularmente a ciencias económicas, pues realmente es un tema que ya no es tan nuevo, ya tienen sus tal vez unos 20, 25 años, tal vez un poco más, ha proliferado un poco más en años recientes, y es muy importante plantear, y qué bueno que usted lo mencionaba, no es un tema de interpretación, ni es un tema de temas extracorporales ni nada por el estilo. Al contrario, es la aplicación o se basa en la aplicación de tecnologías biométricas. Entendamos herramientas tales como un eye tracker que evalúa lo que son fijaciones, respuesta galvánica que por ejemplo evalúa sudoración, pupila, palpitaciones, o bueno, herramientas un poco más fuertes ya como encefalógrafos o neuroimágenes que nos permiten entonces entender de manera conceptual y de manera aplicativa las posibles activaciones y respuestas neurales de una persona a determinados estímulos. Eso en líneas generales son las neurociencias aplicadas. Ahora, dentro de las ramas de ciencias económicas, pues podemos encontrar diferentes: neuromarketing, neuroeconomía y particularmente el tema de las neurofinanzas. Las neurofinanzas, en efecto, ¿verdad? Sabemos, hay una cuestión interesante, mucha gente a veces confunde el concepto de economía con finanzas, cuando realmente economía hace referencia como hacia afuera, como lo general, y como un poco más de temas a nivel globales o a nivel generales. Las finanzas es un poco más a lo interno de una persona jurídica o física y es un poco más ligado al tema del manejo del dinero. Claramente, al hablar de neurofinanzas personales, estamos hablando de la interpretación de activaciones neurales, de comportamientos o posibles activaciones cerebrales enfocadas en patrones ya previamente analizados por estas tecnologías y claramente en este caso pues ligado al dinero. Y de ahí todo lo que pudiese derivarse, ¿verdad? Temas de ahorro, temas de gasto impulsivo, temas de gasto incoherente, que también a veces caemos por ahí, y un poquito cómo podemos entender un poco cuál es el funcionamiento del dinero en el cerebro para efectos de entender un poquito mejor las decisiones financieras que pudiésemos tomar. Ahora que ya sabemos que son las neurofinanzas personales, ahora que son las finanzas personales, ¿son esas que me incluyen solo a mí o son para varias personas? Las finanzas personales, aquí hay que hacer la diferencia, bueno, entre persona física y persona jurídica. Claramente en este caso nos estamos refiriendo a lo que es persona física, es decir, nosotros como seres humanos, como entes acumuladores de riqueza y entes que producimos riqueza y que vamos a gestionar esa riqueza de alguna manera, llámese gasto, consumo, ahorro, acumulación, y el entendimiento de cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Vamos a ver, es algo tan sencillo como a veces entender la diferencia entre ingreso bruto e ingreso neto. Uno a veces se ríe y todo y entiende la diferencia, pero hay personas que no. O sea, hay personas que incluso ven la colilla y ven el ingreso bruto y piensan que eso es el depósito, ¿verdad? Y ahí claramente lo que tenemos es una diferencia en cuanto a la cognición perceptiva, es decir, la percepción inicial y realmente el razonamiento que la persona puede hacer. Entonces, en efecto, las finanzas personales, desde esta perspectiva, hacen referencia a la forma en que yo manejo el dinero. Es decir, cómo gestiono mis ingresos y mis gastos.
y aquí me voy a adelantar un poquito, pero es muy interesante porque si nos vamos a la ecuación contable, ¿verdad? Que es la ecuación que nos enseñan a todos en la universidad, activo es igual a pasivo más capital, realmente eso está muy bien, pero para una empresa. Realmente si lo vemos desde el punto de vista financiero, personal, tenemos que cambiar un poquito, porque tenemos que empezar por definir neuralmente y perceptivamente qué es un activo. Y activo no es necesariamente todo aquello que yo soy dueño de, sino más bien todo aquello que me produce riqueza. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de una empresa, pues claramente el activo es todo aquello que yo tenga propiedad sobre. Entendiendo eso, entonces sí podemos hablar un poco ya de algunos patrones específicos a nivel de cómo gastamos el dinero, cómo gastamos nuestros ingresos, desde el punto de vista ya un poco más personal. Ok, con esto podemos decir que con las neurofinanzas podemos hacer o sea, te podemos incrementar nuestro capital de una manera más fácil o más sencilla que yo diga que voy a empezar a ahorrar o que algo que no tenga que ver y que no mezcle la neurofinanza, ¿verdad? Sino que yo diga, bueno, voy a empezar a ahorrar, hacer un ahorro de 10,000 y 10,000, pero después a fin de mes me quedé sin plata y voy a coger de esos 10,000 y los vuelvo a utilizar y después los vuelvo a guardar, que eso es lo que muchas personas a veces hacen, pero con la neurofinanza entonces se crea una estrategia, entonces podemos desarrollarnos un poquito más. Podemos entendernos un poco más, quizás podemos entender por qué realmente tenemos temas como los sesgos de validación. El típico ejemplo es que me lo merezco, no lo puedo pagar pero me lo merezco. Okay, y tener emociones no está mal, tener emociones es parte integral de la vida humana. El tema es cuando no comprendemos y no hacemos la separación entre lo que debería ser una decisión basada estrictamente en la parte racional, que ahí podemos ligarlo a un concepto que es la sinapsis, que es básicamente el espacio y el contacto entre neuronas. A medida que yo logro gestionar más contacto entre neuronas, mi pensamiento se vuelve un poco más racional. O bien, caso contrario, cuando no genero ese pensamiento sináptico, lo que empiezo a generar son una segregación muy marcada de neurotransmisores. Y estos neurotransmisores me llevan a temas emocionales. Gasto impulsivo, gasto no razonado, compras que no necesariamente son entendibles o por lo menos explicables. Entonces, más allá de permitirnos acumular más riqueza, yo pensaría que las neurofinanzas más bien nos permiten entender el por qué tomamos algunas decisiones. Cuando entendemos eso y logramos racionalizar el uso del dinero, pues podríamos generar herramientas más efectivas como un presupuesto personal, como una proyección de dinero, pero desde un punto de vista más lógico financiero o más, para poner una palabra elegante, más sináptico financiero, que me lleva entonces a esto, ¿verdad? A un pensamiento más estructurado, más analítico y entender cuáles son las regiones específicamente neurales o cerebrales que podría utilizar o que podría trabajar un poco más para generar un mayor entendimiento del concepto del dinero como tal. Con las neurofinanzas se vuelven más fácil la toma de decisiones, ¿verdad? Porque a veces el tema financiero implica que uno pueda tomar o no una decisión de que si puede, no, de que si puede comprar una casa, un carro, estudiar o lo que sea. Implica mucho en la toma de decisiones que podamos hacerlo de la mejor forma y que todo esté planeado. Obviamente me imagino que si todo está planeado, tenemos unos buenos ahorros y todo funciona bien, pues no habrá mayor problema, pero sí funciona eso. Sí, vamos a ver, aquí hay un tema interesante y entrando un poquito en materia, vamos a hablar de una región en particular que se conoce como el lóbulo parietal. El lóbulo parietal está más o menos ubicado en la parte superior media del cráneo, acá, más o menos, en la parte de aquí arriba, y básicamente en esta región del cerebro se gestionan procesos ligados a lo que es la aritmética y las letras. Adicionalmente otras, ¿verdad? Como el pensamiento ejecutivo, la resolución de algunos problemas, entre otras, pero muy particularmente el tema de las letras y los números. Si analizamos el tema del dinero, en esencia mucho viene siendo ligado a esos dos elementos. Esos dos elementos, cuando yo los activo, me permiten generar un poco más de contacto entre neuronas, es decir, un poco más de sinapsis, y eso me permite gestionar procesos de pensamiento un poco más estructurados. Una cuestión importantísima, las decisiones de compra, según las teorías, o las decisiones en general de adquisición de un bien o servicio, según las teorías más recientes, se habla de que aproximadamente, sean emocionales o sean racionales, terminan en un 90% en el lóbulo frontal. Lóbulo frontal, como el nombre lo dice, al frente, y se ligan a un aspecto que es fundamental en la comprensión del dinero, una región en particular del cerebro que se conoce como el núcleo accumbens, que el núcleo accumbens tiene que ver con la recompensa, es decir, todo cuando vemos un esfuerzo que requiere una recompensa, tiene que ver con esta parte del cerebro ligado a la parte del dinero. Esto es muy interesante porque el dinero claramente es un elemento recompensativo. Usted trabaja por dinero, ¿cierto? Yo me esfuerzo por recibir una paga.
Entonces, esa región en conjunto con el lóbulo parietal que gestiona la parte numérica y en una última instancia con el lóbulo frontal, pues sí, me permiten tomar decisiones. Con solo entender el hecho de que una recompensa va a ser asociada a un esfuerzo y a la capacidad que yo tenga de controlar la racionalidad que piensa en esa decisión, sí podríamos decir que las neurofinanzas me permiten estructurar mejor las ideas. No, y esto sí siempre me gusta dejarlo claro, no con esto porque me han dicho que suena como que las emociones fueran malas. No, ¿verdad? Para nada, las emociones son parte integral del ser humano, somos seres emocionales también. El tema es que realmente si lo analizamos, la gestión del dinero no debiese ser emocional, debiese ser un poquito más basada en este proceso de decisión, donde realmente analicemos si la recompensa que yo tengo que generar, que es el gasto, realmente vale el esfuerzo, o sea, si realmente pondera una con otra. Entonces, bajo esa lógica, sí podríamos hablar de un proceso de decisiones más estructuradas y que me permiten entender entonces cuál es ese funcionamiento del dinero. Cuando uno ve el comprobante de pago a fin de mes, esa sensación es básicamente su núcleo accumbens segregando neurotransmisores diciendo, ya le llegó, ya puede estar tranquilo, ¿verdad? Ya te pagaron. Ahora que ya explicamos prácticamente la parte de la neurofinanza, cómo funciona y todo eso, si yo soy una persona que soy un poco desordenada o al contrario, soy otra persona que es muy ordenada, ¿cómo logran hacer que la neurofinanza funcione bien, verdad? Porque me imagino, no es que yo ya estoy escuchando esto, ya la neurofinanza se me activó y ya funciona súper bien y todo lo voy a hacer bien. Puede que sí, pero hay un proceso para que la persona aprenda. Tiene que uno acudir a una serie de capacitaciones, a charlas, o tiene que ir a donde un psicólogo, un psiquiatra o algo, ¿verdad? Como para tratar estos temas, o cómo es que funciona realmente toda esta parte, porque para que funcione bien el cerebro, me imagino que ocupamos algún tipo de inducción o una guía del paso a paso para que funcione bien. ¿Cuesta mucho, dura mucho tiempo, o cómo es? Sí, eso es una excelente pregunta. Aquí también es importante aclarar que esto no es ni remotamente psicología, ni terapia, ni atención, ¿verdad? Dejar claro que nosotros no somos profesionales en ciencias de la salud, ni remotamente, sino que básicamente lo que hacemos es analizar teorías financieras, neurofinancieras ya existentes, que ya son patrones que están previamente probados y teorías que están previamente probados, que cabe resaltar acá también, hay teorías exactas y teorías inexactas. Por ejemplo, si algún día escuchamos, no sé, el tema de los hemisferios o el tema del mal llamado cerebro reptiliano, claramente son teorías inexactas, son teorías que se explican, se usan, pero no son teorías que vayamos a usar. Entonces, realmente, más allá de un tema de terapia, un tema de todo esto, no, ¿verdad? Como les digo, no es un tema ni remotamente ligado a un tema de atención de personas, sino es un tema de cognición, que es cognición, aprendizaje. Claramente, a medida que aprendemos algo, nuestro cerebro va generando conexiones neurales nuevas, y cada vez que repetimos ese aprendizaje, empezamos a generar una teoría que es relativamente aceptada, hay quienes la aceptan, quienes la rechazan, que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad básicamente establece que a la hora de conectar una neurona con otra o generar una ruta de pensamiento, y al momento de repetirla y repetirla y repetirla, empezamos a solidificar, entre comillas, esa conexión y caemos en un pensamiento experto. Ese pensamiento experto me permite entonces pues entender un poco más a fondo. Si logramos entender esto y logramos entonces hacer dos elementos muy fundamentales, hacer la diferencia fundamental de manera personal entre activo, pasivo y capital. Y segundo, parece mentiras, pero hay que ir a la universidad para ver lo más básico. ¿Se acuerdan del lóbulo parietal, aritmética o matemática y letras? Está más que probado que los dos elementos que por definición producen más capacidad sináptica en el cerebro, o sea, más capacidad de conexión de neuronas y pensamiento, hay que ir a la universidad para que le digan esto a uno, ¿verdad? Es la matemática y la letra. O sea, básicamente leer y hacer matemática. Entonces, al momento que entendemos cuáles son nuestras activaciones neurales y empezamos a hacer herramientas tan sencillas, y ojalá manualmente, porque manualmente también me activa un poco el córtex motor, me activa un poco más de neuronas y me permite generar pensamiento más estructurado. Un presupuesto, ojalá a mano, donde veamos el ingreso, vamos restando gastos y ver ese último número. Algo tan sencillo como eso permite que la persona active más pensamientos racionales y permite que la persona entonces se entienda. Yo he ayudado a personas en la parte financiera donde parece mentiras, pero lo primero que hay que mostrarles es que a la hora que usted hace esa resta, así sencillísima, ¿verdad? Ingresos menos, y ojalá ese último número que se ponga en rojo, que se ponga negativo, que se ponga hasta más grande, con solo eso ya empieza ese pensamiento un poco más estructurado. Como todo, ¿verdad? Todo empieza por una aceptación. De nada vale que vayamos a charlas que nos expliquen el funcionamiento del cerebro si no queremos
poner en orden nuestra propia casa. Y con base en eso, con base en ese aprendizaje continuo, pues podemos entender un poco más y por lo menos tratar de explicar por qué a veces hacemos compras o realizamos compras que a todas luces no pareciera ser necesarias. No necesariamente estamos hablando de que sean malas, sino nada más que no precisamente estamos ante una compra racional per se. Para poder participar o para poder desarrollar este tema de la neurociencia con el tema de las neurofinanzas, ¿hay alguna edad específica para empezar a desarrollar esto? O digamos ya un niño que está de 10, 12 años ya puede ir desarrollando esta capacidad, o ya yo ahorita a los 30 estoy muy viejo para hacerlo, o cómo es. Sí, eso también es muy interesante. Una vez cometí el error en una charla de decir que el cerebro, lo dije mal, porque realmente el cerebro no es un músculo, no está hecho por las células que componen los músculos, pero sí tiene un comportamiento relativamente parecido en el sentido de que si usted lo ejercita, va solidificando conexiones, entonces va generando pensamiento experto. Aquí se cuestiona uno, realmente el cerebro, bueno, hay diferentes teorías, pero se habla de que a los 5 años es cuando realmente se empiezan a generar memorias y a generar ya recuerdos más estructurados. Entonces realmente el tema de ejercitar el área financiera, que en esencia va muy ligado, como les decía, núcleo accumbens, lóbulo parietal, lóbulo frontal, realmente se puede hacer a cualquier edad. Y uno se cuestiona por qué en los colegios y en la escuela no se empiezan a dar un curso de finanzas personales. Yo siempre, en son de broma y no tan broma, he dicho que si en las escuelas y en los colegios se dieran finanzas personales y nutrición, le ayudaríamos un montón al país, ¿verdad? En términos de deuda, en términos de salud, entre otros. Entonces realmente el tema de entender el funcionamiento del cerebro y entender el pensamiento financiero, que en esencia básicamente es que tus ingresos no pueden ser nunca menores a tus gastos, ¿verdad? O sea, yo tengo que gastar menos de lo que gano. Entender eso, ¿verdad? Que es algo tan sencillo, es una ecuación tan sencilla, eso se puede generar desde pequeños. Y creo que por ahí decían que el miedo al dinero es uno de las principales causas de la pobreza. Y hasta cierto punto es verdad. Lamentablemente mucha gente, por ese temor a entender cómo funciona el dinero en el cerebro, tiene miedo a afrontarse a una realidad financiera. Entonces, creo que sí, es un tema que podríamos valorarlo, desde por qué no desde pequeños. Las personas que tienen hijos, por ejemplo, ¿por qué no desde pequeños empezar bueno, yo no sé, tal vez usted lo recuerda cuando uno jugaba a Gran Banco, que era algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Acumular riquezas, construir casitas, hoteles, ibas a la cárcel, te quitaban plata, te cobraban impuestos y uno decía, pero ¿por qué? Si yo me lo gané, ¿verdad? Entonces todo ese tema, ese tipo de cosas, pues sí, desde pequeños se pueden empezar a generar. Tenemos una pregunta en el Facebook, dice François Mesa, ¿cuáles son los ejercicios básicos para toma de decisiones financieras? Sí, esa pregunta es de lo primero, ¿verdad? Lo primero importante, la primera es la ecuación personal. La ecuación personal, olvidemos por un momento la ecuación contable, activo es igual a pasivo más capital. Realmente aquí la ecuación contable o la ecuación financiera personal debería ser riqueza es igual a activo más capital menos pasivo. Es decir, el activo no tenemos que verlo como algo que yo sea dueño de, sino como algo que por sí solo me produzca riqueza. Y aquí hay todo un tema. Uno se pone a pensar, el automóvil. El automóvil, si lo analizamos muy fríamente, un automóvil no me produce riqueza. Un automóvil me consume gastos, me consume recursos. Empecemos a sumar mantenimiento, gasolina, aceite, lavado, marchamos, reteve, todo lo que conlleva. Entonces realmente un automóvil per se no me genera una riqueza. Diferente, por ejemplo, sería una inversión. Una inversión, si bien es cierto, ahí está, me va a generar, no solamente la tengo como tal, sino que me va a generar algo más. Una licencia, una marca, una patente, bueno, un poco más, algo que yo pueda alquilar y generar, pero ya esto estaríamos hablando de activo. Pasivo, claramente es todo lo que me consuma un recurso. Entonces, olvidarnos, sobre todo en ciencias contables y administrativas, somos muy dados a pensar que entre más tenga yo, más riqueza tengo. Tal vez riqueza contable, pero no necesariamente riqueza financiera. No tendría esa liquidez y no tendría la capacidad de generar más activos que me produzcan esa liquidez. Entonces, entender primero esa ecuación es fundamental. Y segundo, algo tan sencillo como ese bendito presupuesto, ¿verdad? Que ojalá el último número, si les da negativo, lo pongan en rojo, grande, lo más marcado que se pueda. Y parece mentiras, pero todavía escribir a mano activa esas regiones. Escribir a mano me permite activar el lóbulo occipital que está atrás, que es la parte visual, me permite activar el córtex motor, que es la parte de movimiento, la parte de números y la parte de letras, el lóbulo parietal, genera contacto entre neuronas,
y también me permite tomar decisiones más estructuradas en el lóbulo frontal. Entonces, primero leer un poquito, ¿verdad? Leer un poquito de lo que es neurofinanzas y después esos 2 ejercicios sencillos en un papel, hacer ese presupuesto y entablar esa ecuación, creo que te podría ayudar bastante. Ya, también tenemos otra pregunta de Carolina Badilla, dice, ¿cómo practicamos con nuestros hijos las finanzas? ¿Ponerlos a ahorrar, que compren algunas cosas por ellos solos o cómo logra ese objetivo? Sí, eso, bueno, ahí es complicado porque claramente cada persona es diferente y cada situación es diferente, pero lo que sí está demostrado, incluso hay varios autores que realmente ya concuerdan, es que un niño, como un niño está aprendiendo, un niño tiene su proceso todavía de aprendizaje bastante abierto y realmente incluso hay elementos que lo marcan de por vida, lo que llaman los engramas o lo que llaman las improntas, que son recuerdos que te marcan de por vida. Un engrama es más un modelo de pensamiento, se adquieren en la niñez o en la juventud. Entonces, si un niño ve que sus padres gastan desordenadamente, es muy probable que aunque nunca se le enseñe, él, por una simple imitación neural, lo va a hacer, lo va a aprender. Entonces, algo tan sencillo, por eso en broma yo decía lo del gran banco, que no es tan en broma tampoco. O sea, ese tipo de juegos, ¿verdad? Un juego donde realmente la persona vea que lo que gana no es solamente un tema de ganarlo, sino que tiene que gastarlo. Empezar a hacer algo tan sencillo como un flujo de caja, sentarse con ellos y hacer un flujo de caja. Si nos sentamos a ver alguna película, alguna fábula, ¿por qué no sacar una hora y enseñarles algo tan sencillo como tenés esto de ingresos, esto es lo que te costó ganártelo, ¿qué vas a gastar? Esto, ok, ¿no te alcanza o sí te alcanza? Ojalá que el muchacho pueda escribirlo, como les digo, eso sí está probado, que la parte escrita ayuda mucho a activar regiones, y creo que la parte de hablar, ser sinceros con los muchachos de que el dinero no es ilimitado, el dinero es quizás el recurso más limitado que tenemos, y el dinero pues cuesta mucho ganarlo, el dinero bien habido es muy difícil ganarlo como para gastarlo tan rápido. Y lo que hablamos también ahorita, que el miedo al dinero creo que es un tema que sí deberíamos vencerlo, o sea, el no hablar de dinero, y también que no se malinterprete, no es un tema de amor al dinero, es un tema de respeto al dinero. Hablar abiertamente con los muchachos, ¿verdad? Con los hijos creo que también es importante, explicarles que hay que pagar cargas sociales, que hay impuestos, que no se lleven la sorpresa de la mayoría que cuando empiezan a trabajar se dan cuenta que aparecen 2 rebajas que nadie me dijo, que era la seguridad social y los impuestos. Entonces, creo que eso también es importante desde pequeños empezar a trabajarlo. ¿Hay alguna época de la vida o del año o de la persona en la que es importante o es la mejor época para la toma de decisiones financieras? Porque, por ejemplo, si es a fin de año, tenemos tal vez mucha plata porque le está pagando el salario y tienen el aguinaldo. Y en enero las personas que pues obviamente despilfarran cosas y que ya después piensan que el dinero es eterno. Hay etapas o momentos, digamos, cruciales para decir, ok, este es un buen momento para poder hacer una educación financiera, para utilizar la neurociencia, para hacer esto, para hacer lo otro. Bueno, en realidad todo el año, ¿verdad? En todo momento haya más una época de consumo de picos o de caídas, realmente el dinero sigue siendo un elemento unitario. El dinero siempre va a ser un elemento que yo voy a recibir a cambio de un trabajo o a cambio de una inversión, y el gasto siempre va a ser algo que yo voy a entregar a cambio de un beneficio de corto plazo, bueno, o incluso de mediano plazo. Entonces realmente creo que más bien al contrario, la repetición de un acto conlleva un hábito. Entonces, a medida que yo, en el momento que sea, que genere un acto tan sencillo como ver cuánto tengo de ingreso y cuánto es mi gasto, y que esa relación nunca me dé negativa, lo vuelvo a repetir a la semana siguiente o a la quincena siguiente, voy generando un hábito, y ese hábito tarde o temprano incluso ya me genera hasta un respeto a no perderlo. Incluso hay una técnica que hablan algunos autores de generar el ahorro o ese hablan de un 20, de un 15 a un 20, 25%, que lo trabajemos como si fuera una obligación. Es decir, que del salario tratemos de siempre tener una partecita como tal. Y eso solamente se genera con un hábito. Es muy difícil, de primera entrada, o cuando uno está endeudado, pues poder ahorrar. Pero en el momento que usted puede estructurar su presupuesto, poco a poco puede ir subiendo ese porcentaje de ahorro. Entonces, esos hábitos te van generando nuevamente neuroplasticidad, un pensamiento experto y una conexión neural un poco más sólida, lo cual me permite que el día de mañana ya ni siquiera tenga que pensar en ese hábito, automáticamente lo voy a generar.
Y claramente, pues, de tratar de tener el cuidado del caso un mes como diciembre, donde pues, hay mayor liquidez, hay mayor masa monetaria en la economía, usualmente tenemos mayor flujo de caja, de ingresos, pero inmediatamente aumentamos el gasto. Entonces, no es un tema de ganar más, es un tema de controlar el ingreso versus el gasto. Ok, aquí don Jorge Enrique Montero dice, en mi caso, he sido propenso al ahorro, pero en mi familia es propensa al gasto. Entonces, por un lado tienen, pero por otro lado gastan. ¿Qué hace al respecto? Sí, primero me imagino que también deben tener discusiones interesantes de que por qué ahorra tanto, que el dinero hay que gastarlo, que, bueno, eso siempre a las personas que tienen esa disciplina del ahorro, pues usualmente la convencionalidad les dice que para qué algo hay que morirse, hay que gastarlo. Bueno, primero que todo, pues excelente el ahorro, ¿verdad? El hábito del ahorro realmente es un primer paso, porque realmente, y lo que voy a decir es un poco duro, el ahorro es un muy buen primer paso, pero realmente el ahorro no me produce riqueza. El ahorro me acumula riqueza, pero no me multiplica la riqueza. Entonces realmente el ahorro es el primer paso para eventualmente caer en una inversión. Empezar por lo más sencillo, un certificado a plazo, que es súper sencillo, es súper seguro, es quizás la inversión que tenemos más segura de todas, no necesariamente la más rentable, pero es un buen primer paso para empezar a entrar ya en modelos o herramientas un poco más complejas. Segundo, no se eche nunca para atrás porque ya tiene el hábito, o sea, si ya tiene el hábito del ahorro, genial, y más bien tratar, como decían, ¿verdad? La mejor forma de enseñar no es con el ejemplo, es la única forma de enseñar. Entonces realmente seguir con ese ejemplo porque tarde o temprano va a calar en las personas que están a la par. Y pues hacer caso omiso a cuando le dicen que gaste la plata porque de algo hay que morirse, que estoy casi seguro que probablemente alguna vez se lo han comentado. Ok, y digamos, este tema, cuando yo le hacía la consulta de que podemos empezar desde muy pequeños o ya desde muy adultos, es un proceso. ¿Cuánto puede durar ese proceso para que ya una persona que está súper endeudada, una persona que está, digamos, como decimos los ticos, ahogado, está hasta aquí, que no tienen con costos y para pagar, cuánto puede ser ese proceso para que se acomoden? Sí, esa es una pregunta interesante. Realmente no hay una respuesta en cuanto a una unidad temporal. O sea, no podríamos decir 3 meses, 4 meses, porque va a depender mucho de la relación deuda-ingreso que tengamos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo comprometido el 40% de mis ingresos, el 60%, el 80%, bueno, o Dios no lo quiera, ¿verdad? Tengo comprometido más de mis ingresos, es decir, cuando tomamos la deuda de un mes y la dividimos entre el ingreso de un mes, que es un ejercicio que cualquiera puede hacer, tomar todo lo que debe, que tiene que pagar, o todos los gastos de un mes y dividirlo entre sus ingresos, esa relación nunca debería dar más de 1, porque si me da más de 1 quiere decir que es mayor mi compromiso financiero que mis ingresos. Entonces va a depender mucho. Claramente, si al hacer esa relación, compromisos entre ingresos mensuales o semanales, si esa relación es más baja, el tiempo de generar el hábito de inversión, de ahorro, va a ser menor porque hay mayor disponibilidad de recursos. A medida que esa proporción sea mayor, es decir, donde los ingresos estén más comprometidos, pues claramente llevará un poquito más. Y más allá de verlo en un tema de tiempo, es un tema de la decisión. La persona puede estar muy endeudada, o sea, puede estar perfectamente bastante comprometida, que si no desea realmente arreglar sus finanzas, puede tener el mejor asesor financiero del mundo que nunca lo va a hacer. Se va a ir al asesor, da media vuelta y ya mandaste a traer comida teniendo comida en la refri, ¿verdad? Entonces, por ahí va también un poco el tema de decidir personalmente. Estaba leyendo que las personas en el mundo que tienen mucha cantidad de dinero, ¿verdad? Que son las máquinas de hacer dinero, utilizan este mundo de las neurofinanzas para poder generar más ingresos y para poder hacer muchísimas cosas. ¿Eso se está utilizando mucho en Costa Rica o solo se utiliza mucho a nivel internacional? ¿O aquí ya hay personas que obviamente pues que tienen su capital, están haciendo esas inversiones para generar más y más de los ingresos que ya tienen? Bueno, realmente no es que las neurofinanzas se utilicen como una herramienta que per se te vayan a generar dinero, sino más bien que las neurofinanzas es el entendimiento y la comprensión de por qué esos patrones, por ejemplo, que una persona que es millonaria, cuál es la diferencia a nivel de activaciones neurales que tiene esa persona a una persona que incluso teniendo un capital relevante está endeudado. Nuevamente, ¿verdad? No es un tema de la cantidad de ingreso que una persona pueda generar, sino de la manera en que lo pueda administrar. Entonces, las neurofinanzas lo que permiten es entender cuál es la diferencia fundamental entre eso. Aquí quiero traer a colación otra región cerebral, que es la amígdala cerebral en este caso,
que es encargada, entre otras cosas, de segregar neurotransmisores que te van a generar cierto tipo de emociones. En ciertas combinaciones, neurotransmisores generan algún tipo de emoción, y aquí hay una cuestión muy importante que es el tema de la neuromotivación. La neuromotivación, a grandes rasgos, se basa en un principio que es el DAS, deseo, acción, satisfacción, o bien dopamina, adrenalina, serotonina. Básicamente lo que me permite es, tengo un deseo, me muevo hacia ese deseo, y para llamarse motivación tiene que terminar en la obtención de ese elemento que yo buscaba. Si no logro entender si no logro alcanzar ese elemento, pues caería en cualquier otra cosa, enojo, depresión, ira, lo que sea, porque no terminó la motivación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una motivación financiera de largo plazo y una motivación financiera de corto plazo? Quizás la de largo plazo valora que el dinero pierde valor con el tiempo o genera valor con el tiempo, mientras que una de corto plazo es más el consumo inmediato. Es decir, por ejemplo, ya trabajé, entonces me voy a comprar algo, aunque ese algo sea totalmente pasajero. El mejor ejemplo aquí, y esto es un tema que pues también creo que si se diera desde la escuela la gente no tendríamos tanto problema de endeudamiento, el consumo de largo plazo, o más bien el endeudamiento de largo plazo para consumo de corto plazo. O sea, por ejemplo, que yo paso la tarjeta de crédito para ir a ver a la selección fuera del país. Claramente, la emoción es muy grande, la experiencia es muy bonita, pero lo cierto del caso es que estoy generando una deuda de, bueno, si puedo pagar la tarjeta de crédito de contado no pasa nada, ¿verdad? Pero si no la puedo pagar de contado, me estaría endeudando a largo plazo para un consumo que fue inmediato. O bueno, o peor aún, un caso que yo lo conocí tuve que ayudar a la persona, incluso ahí estuvimos conversando, una persona que para el Mundial del 2006 en Alemania hipotecó la casa para ir a ver a la selección, a 10 años plazo. Entonces, y para peores fue el mundial que nos fue peor de todos, ¿verdad? Para peores. Entonces, claramente ese tipo de cosas, pues no, ¿verdad? Ese tipo de cosas son patrones de pensamiento que no me van a ayudar en la generación de riqueza, ni siquiera en la acumulación de riqueza. Si hubiese sido el de Brasil, yo creo que hubiese sido bien aprovechado esa inversión, ¿verdad? Por lo menos emocionalmente hubiese sido un poquito mejor. Pobrecito, qué pecado. Aquí tenemos una pregunta de Marisol. Dice, ¿qué opina no sé si lo estoy diciendo bien, del SP500? ¿Es una manera segura o una opción para empezar a invertir? ¿O una buena opción para empezar a invertir? Vieran que no, desconozco el SP500. No sé si tendrá otro nombre. No lo he escuchado. Sí, bueno, sí, ahí lo leo, SP500, así es como me lo indica. Ok, bueno, esperemos a ver si tal vez ella nos puede explicar en las preguntas, a ver qué es para poderlas responder. Estas personas que invierten en estas famosas aplicaciones de que pone $1 y que va subiendo como con grafiquitos y que al fin de mes supuestamente tienen cierta cantidad de dinero. ¿Eso es bueno? ¿Eso es real? ¿Sirve para que usted pueda invertir y generar? Tal vez, no sé si funciona, la verdad, pero o es mejor invertir de otra forma, diferente. Sí, ahí, bueno, realmente las inversiones, indiferentemente de la herramienta que estemos usando, siempre van a estar, por lo menos a nivel de la conducta humana, ponderadas en dos elementos. Recompensa, riesgo. Es decir, cuánto es el riesgo que quiero correr versus la recompensa que quiero tener. No hay una herramienta financiera que uno pudiese decir que es mala, ni una que sea buena. Podemos decir que alguna sea más riesgosa o menos riesgosa. Norma básica de las finanzas, a mayor riesgo, más rentabilidad. Incluso aquí entran temas, como les decía, la más básica de todas, la más sencilla, la más segura, menos rentable, los certificados a plazo. Pongo el dinero, 4, 5, 6 meses, me van a pagar un poquito, pero sé que me lo van a pagar. Temas más riesgosos, por ejemplo, comprar acciones de una empresa. Depende totalmente si la empresa sale bien en el negocio que me paguen. Incluso puedo comprar acciones a muy largo plazo sin necesidad de que me paguen un dividendo, esperar a que suban de precio y venderlas. Criptomonedas, por ejemplo, que van... Bueno, es relativo, ¿verdad? Es una herramienta, ni todo lo que se dice a favor es cierto, ni todo lo que se dice en contra es cierto, son herramientas. Y realmente aplicaciones donde me permiten ver el movimiento de la inversión, sí podemos asociarlas a nivel neuro a una parte muy interesante que es la sensación de control. Cuando yo tengo una sensación de control, hasta cierto punto, genera una cuestión que se llama la serotonina, que es un poco ligado a la satisfacción, y eso me permite tener un ligamen, o por lo menos sentirme que estoy dentro, que tengo control de la inversión. Entonces sí es, en esa lógica sí podríamos decir que cuando yo puedo ver el rendimiento que crece, cuando puedo ver si sube o si baja, hasta cierto punto me siento incorporado. Sin embargo, si el rendimiento cae, ya ahí no voy a tener sensaciones ligadas a la satisfacción, sino más bien
Quizás hay otro neurotransmisor ahí que lo entendemos como la noradrenalina, incluso el cortisol, que genera, es un precursor del estrés, que más bien me van a activar esos. Entonces, depende mucho también del perfil de la persona, el perfil de riesgo de la persona. Hay quienes no quieren asumir un riesgo y prefieren hacer inversiones muy sencillas, que está bien, claramente la rentabilidad es menor, y hay quienes invierten en cuestiones mucho más riesgosas, generan mucho más rentabilidad, pero claramente el grado de estrés y el grado de tolerancia al riesgo tiene que ser mucho mayor. Entonces, creo que es una ponderación entre perfiles y riesgo-rentabilidad que se quiera manejar. Aquí estaba buscando qué es el SP500. Dice que es el índice bursátil que recopila las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Sí, el 500. Y, correcto, y que es donde las personas pueden, dice que pueden invertir y que tienen inversiones bajas en comisiones, entonces que invierten y van generando algo. ¿Eso será bueno, será positivo o todavía no está muy desarrollado aquí en Costa Rica para que la gente lo haga? Sí, ahí me disculpo, no lo había escuchado con ese nombre. Sí, bueno, igual, es una herramienta como tal. La ventaja ahí es que, en efecto, no está bastante poco explorado, diría yo, en el país. Este tiene una gran ventaja que, como estábamos hablando, es una aplicación o por lo menos una forma de ver el movimiento y hasta cierto punto me da algún grado de certeza. Aquí entra un tema que en neurociencia se conoce como la teoría simétrica cerebral. Y esto implica que el ser humano, en líneas generales, siempre va a trabajar en lo que llamamos archivos neurales. Abre un archivo y lo tiene que cerrar, ya sea de manera racional, predictiva, con un hecho real, o por lo menos, si no lo puede cerrar de manera racional, va a proyectar de alguna manera más ilógica, más irracional, cómo va a cerrar. Y ahí entramos en el tema de la especulación. Todos estos índices bursátiles, bolsa, inversiones que tengan que ver con la especulación, inversiones de tipo de cambio, por ejemplo, me parece que las criptomonedas hasta cierto punto también son bastante especulativas, tienen que ver con esa teoría simétrica cerebral y cómo se puede proyectar el cierre. Entonces, un índice como el SP500, pues también, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la parte bursátil, la parte de bolsa, donde hay factores, hay tanto personas internas, externas, y todas estas variables endógenas y exógenas, pues claramente van a generar especulación. Nuevamente, si la persona tiene un buen grado de tolerancia al riesgo, lo cual quiere decir que maneja muy bien el cortisol, precursor del estrés, la noradrenalina y la adrenalina, pues perfecto. Sin embargo, nuevamente, no podríamos decir si es bueno o malo desde el punto de vista neuro, sino va a depender totalmente de qué tanta aversión al riesgo y tolerancia al cortisol, o sea, al estrés, tenga la persona. Entonces depende totalmente de eso. Ahora que toca el tema de las criptomonedas, Javier Santamaría dice que si las inversiones en criptomonedas como se han puesto de moda, que usted recomienda invertir en ellas. Ni sí ni no, realmente va a depender, como toda inversión, tampoco le podría decir a alguien si vale la pena invertir en un fondo de inversión X, porque va a depender de muchas variables. Lo que sí les puedo decir es que en líneas generales, en el derecho privado, todo lo que no está expresamente prohibido, por ende es permitido. Las criptomonedas no son ilegales. Alguna gente ha querido tratarlas como si fuesen algo ilegal, como si fuera algo totalmente ajeno a una cuestión de legalidad en el país, y no, realmente es una inversión como todas, nada más que no están reguladas. Entonces realmente entrar en ese mundo implica entrar en un mundo no regulado. Entonces tener la opción de ganar mucho, pero si te va mal en algo, si algo sucede, no hay realmente una vía legal sobre a quién recurrir. Entonces es un tema nuevamente de riesgo. Conozco casos de personas que han ganado mucho, conozco casos de personas que han perdido todo. Entonces realmente mi consejo sería, bueno, creo que mi consejo y el consejo de cualquier asesor financiero sería diversificar la inversión, no poner todo en una misma canasta, sino de tomar una parte, y una parte que usted sabe que eventualmente la pierde, por lo menos saber que tenía la proyección relativamente racional de perderla. Pero como tenés una probabilidad, me atrevo a decir, relativamente más baja de perderla, también hay una probabilidad de ganar mucho sobre esa inversión. Lo que jamás podría uno decirle es que invierta todo en criptomonedas. Creo que eso sí no, ¿verdad? Entonces creo que la diversificación, y sí con la tranquilidad de que no son ilegales, pero no están reguladas. De hecho, ya se habla de un proyecto de ley para taxar y poner impuestos a las inversiones en criptomonedas, pero bueno, eso es otro tema aparte. ¿Qué recomendaciones hay para las personas que pues tienen muchas deudas, tienen muchos compromisos y están pues un poquito complicadas con el tema de sus ingresos, para que puedan ir poco a poco tratando de saldar esas deudas que tienen, para que puedan ya después poner en práctica la neurofinanza?
Aquí, esa es una teoría interesantísima, se divide en dos, lo que llaman las finanzas inductivas y las finanzas deductivas, y particularmente la deuda inductiva y la deuda deductiva. El método inductivo parte de lo específico a lo general y el deductivo de lo general a lo específico. Entonces, la inductiva lo que dice es, empiece por pagar las deudas que pueda pagar y que sean más pequeñas, porque entonces neuralmente va a generar el hábito de pago. Vas a ver la sensación de haber pagado una deuda y va a cerrar un ciclo. Se liga también a la teoría simétrica. Cierro una deuda, puedo seguir con la otra. Y se dice que empiece con las más pequeñas porque entonces vamos induciendo el pago de las otras deudas. Vamos poco a poco generando el hábito. La deductiva lo que dice es, no vea las deudas como deudas independientes, sino veamos las deudas como una sola. Y pensemos en opciones de unificación de deuda. Entonces, al no tener tantos archivos abiertos, o sea, tantos archivos neurales abiertos, tantas deudas, podemos unificar la deuda, que en eso sí hay muchas opciones en el mercado. Esto sí, uno siempre invita a las personas, en este caso, a revisar opciones en bancos. Hay bancos, casi que todos los bancos tienen chance de unificar deudas, y si bien es cierto, puedo quedar con una deuda a más largo plazo, pero con una cuota más pequeña, mejoro mi liquidez de corto plazo y tengo solo una deuda. Entonces también, el cerebro hasta cierto punto no tiene que pensar en niveles diferentes, sino tengo una deuda, y ya puedo proyectar a cuánto tiempo la voy a pagar. Puedo proyectar racionalmente el cierre de la deuda y hasta cierto punto controlo el elemento de la crisis. Que el elemento de la crisis, si lo analizamos, no es otra cosa que la incapacidad de proyectar un cierre, ¿verdad? Es decir, tengo una situación y no le veo por dónde va a terminar. Entonces las dos son válidas. Si me preguntan mi criterio, creo que depende mucho también de la persona. Me parece que la unificación de deudas tiene hasta un poco de sustento más científico, en el sentido de que me quedo con una sola y puedo entonces proyectar claramente en qué momento voy a salir, así sea a un plazo un poco mayor. Ahora, ¿cuáles son los pasos que una persona debe darse cuenta para saber que realmente necesita la neurofinanza en su vida? ¿Qué debería de pensar? ¿Tengo esto? ¿Tengo el otro? ¿Cómo podemos cómo serían los síntomas que una persona puede detectar en su vida, en su trabajo, en todo lo que debe, que está endeudado o no está endeudado, para poner en práctica esto que usted nos ha explicado hoy? Bueno, nuevamente, ¿verdad? Las neurofinanzas básicamente es la ciencia que lo que hace es estudiar diferentes patrones. No es una ciencia que tendríamos que verla como la que nos venga a arreglar situaciones financieras, porque perfectamente el tema neuro lo puede aplicar una persona que tenga deudas y que quiera cambiar sus hábitos, o una persona que no tenga deudas y que quiera cambiar sus hábitos de inversión. Entonces realmente, más allá de verlo como una solución, es meramente una herramienta que me permite analizar el patrón de esa persona y quizás hasta cierto punto interpretar qué es lo que está pasando y por qué no sugerirle financieramente algo. Sin embargo, en el caso particular, que creo que es por donde podría ir más de interés la pregunta, en las personas endeudadas, lo primero es aceptar que están endeudados. Así como cualquier persona que tenga un problema, creo que el primer paso siempre es aceptarlo. Y la mejor manera es esa relación que les dije, tomar todos sus gastos de un mes y dividirlos entre todos los ingresos de un mes. Si esa relación les da más de uno, quiere decir que ustedes tienen comprometido el ingreso más allá del 100%, es decir, no te alcanza, ¿verdad? Entonces ahí podemos ya, cuando vemos ese número, cuando vemos que ese número me da más de uno, saber que si me da 1.5, por ejemplo, quiere decir que estoy endeudado 1.5 veces, entonces ahí hay que empezar a trabajarlo. En el caso de una persona que tenga unas finanzas relativamente sanas y más bien quiera iniciar un proceso de inversión, creo que también va por el lado de la decisión. Ok, ¿cuál es mi perfil de riesgo? ¿Cuánto es lo que estoy dispuesto eventualmente a invertir, sabiendo que no lo puedo tocar, que puedo perderlo, pero puedo ganar? Y también, dependiendo del perfil de riesgo, determinar hasta qué punto quiero un cierto tipo de inversión. Hay test, hay herramientas tan aceptadas como rechazadas que me permiten ver perfiles de riesgo, perfiles neuro de riesgo, pero realmente en neurociencia, hasta no hacer una prueba con tecnologías biométricas, todo lo demás es aproximación. O sea, si hacemos un test escrito, es aproximación, es interpretación, salvo que lo hagamos realmente por tecnologías biométricas. Una respuesta galvánica, por ejemplo, que te ponen un detector aquí de pulsaciones, dilatación de pupilas, sudoración, eso ligado a unas preguntas, pues claramente me doy cuenta si la persona tiene un patrón igual al que está contestando o diferente al que está contestando. Si le agregamos neuroimágenes, que me va a decir específicamente qué áreas del cerebro se le están activando, súper bien. Hay un tema ahí también de datos sensibles de por medio, pero bueno, eso es también tema por aparte. Ok, aquí doña, Hernández Navas, no dice el nombre. Dice, buenas tardes, ¿la neurociencia tiene algún programa, por ejemplo, que enseña a tener finanzas sanas o realizar algún emprendimiento?
Bueno, es que hay que tener cuidado porque en esto, en la palabra neuro, primero que todo, si usted entra a internet se va a encontrar cualquier cantidad de temas neuro. Y realmente para que algo realmente se llame neuro, tiene que tener sí o sí el uso de tecnologías biométricas. Si una persona se sienta a hablar conmigo y me dice, mira, por tu forma de hablar, por donde volviste a ver, por la forma en que moviste la mano, tu cerebro, eso no es neurociencia, eso es interpretación, eso es, póngale en el nombre que quieran, pero eso no es neurociencia. La neurociencia como tal, aplicada, llámese la rama que sea, en este caso finanzas, implica el uso de herramientas biométricas que realmente, la palabra es muy fuerte, extraigan datos de la persona para saber si la persona está diciendo la verdad o no. Es decir, una neuroimagen me está diciendo, no, se te está activando tal parte del cerebro y me estás diciendo que tu pensamiento es otro. Ahí no, ¿verdad? En ese caso sí. No dudo que si entramos a internet vamos a encontrar temas como neuroemprendimiento, neuroinversiones, pero realmente tengan el cuidado nada más de revisar que los programas de capacitación, las especialidades, etcétera, por lo menos tengan una aproximación basada en tecnologías biométricas. Es decir, tal vez no en el uso, pero por lo menos la interpretación. Hay especialidades en el país, claramente hay especialidades muy buenas, otras no tan buenas. ¿Cómo va a ser la diferencia? Las que usan tecnologías. Si vemos una que usa tecnologías, podemos estar seguros, o por lo menos con un grado de certeza, que al menos están por el enfoque científico. El otro enfoque no es que esté equivocado, pero es por aproximación, es meramente por interpretación. Tenía el micrófono apagado. Bueno, estas son las consultas que tenemos. Don Juan Diego, entonces, ¿dónde podemos localizarlo a usted por si hay alguna persona pues, que obviamente desea ya aplicar la neurofinanza? Me imagino que no es así como tan rápido, pero que ocupa la instrucción, la guía, digamos, como que usted lo agarre de la mano y se lo lleve y le explique todo el proceso. ¿A dónde lo podemos contactar? ¿Hay algún correo, hay algún número de teléfono, una página que usted tenga para poderlo seguir? Sí, la red social que utilizo yo es LinkedIn. Básicamente me pueden buscar con mi nombre, Sánchez Sánchez, Juan Diego Sánchez Sánchez. Ahí usualmente estamos publicando columnas, investigaciones, artículos, no solamente en el tema de neurofinanzas, sino en el tema de economía, derecho tributario. Hace poquito incluso publicamos una columna referente al tema de la elasticidad tasa de impuestos y la parte neuro, o sea, qué pasa con un impuesto cuando sube o baja y cuál pareciera ser el comportamiento a nivel del cerebro. Entonces sí, en la página de LinkedIn ahí usualmente estamos a la orden y pues en este tema o en temas de carácter financiero personal o financiero corporativo que también, no crean, también en la parte corporativa uno pensaría que las finanzas deben ser muy racionales. Y no necesariamente, a veces depende mucho del gerente financiero y del estado emocional. A veces se toman decisiones que uno diría, pero estamos en una empresa. El enfoque sí debería ser totalmente frío, racional, y a veces no. A veces se toman decisiones que no necesariamente son las más precisas. Perfecto. ¿Y algún correo electrónico? No tenemos. En LinkedIn ahí lo tengo el Okay, correo ahí personal. está todo para Ahí que la está todo gente lo por ahí. vaya a buscar y para que lo tenga. Muchísimas gracias a usted, don Juan Diego, por venir a hablarnos de las neurofinanzas personales y ojalá que lo volvamos a tener porque estos temas son muy interesantes y son cosas que uno tal vez desconoce que puede hacer a la hora de ahorrar o a la hora de tener finanzas sanas, que a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Porque a veces la cabeza le dice a uno, cómpreselo, y después uno va y se lo compra y como usted dijo, pasó la tarjeta y generó una deuda que uno sin querer queriendo no piensa, es una deuda y uno dice, ahí lo pagaré. Correcto. Y después se acumulan todas las deudas. Correcto. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Yo realmente muy agradecido de venir a que es mi colegio también. Y pues encantado, cada vez que me inviten, con todo gusto estaré por acá. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a Tardes de Café, una tarde de café muy provechosa, bastante diferente, en la cual aprendimos sobre las neurofinanzas. Si usted se viene conectando y no lo pudo ver completo, apenas finaliza, queda el video completo subido en la red social para que usted lo pueda volver a repasar y si le gustó, compártalo o envíeselo a la gente que realmente necesita saber de este tema, porque son temas muy interesantes del cual todos debemos conocer. Muchísimas gracias y que pasen bonita tarde. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.